Excelente cierre de semana, ya se nos vino el último viernes del mes de agosto, sí que se fue muy rápido este año, o se está yendo rápido, pero bueno, vamos a ese gran combo semanal. Recuerden que utilizamos un solo implemento, vamos a un repaso, hacemos las dos técnicas del lunes, las dos técnicas del miércoles, eso en nuestro combo semanal. Antes de ir al calentamiento y de explicarles bien cuáles técnicas vamos a tener, les damos la bienvenida como siempre a la gran atleta y super coach Sandy Padilla. Gracias, coach. Venga. ¿Lista con todo? Listísima. Agarramos con toda la semana. Muy bien, ahí en el estudio también que tengan un gran cierre de semana. Empezamos con el calentamiento, ¿ok? Empezamos a tomarnos los hombros y empezamos a hacer ese círculo grande con los codos hacia el frente. Este movimiento lo hacemos durante 5 segundos. ¿Ok? Cambio. Vamos hacia atrás. Ahí nos concentramos en nuestros hombros. Bien, llevamos los codos adentro, metemos el abdomen, vista hacia abajo, después sacamos el pecho. Venga, nos estamos enfocando al tren superior, del ombligo hacia arriba. Cervicales, espina dorsal, hombros, bíceps, de una forma isométrica. Nuestro pecho, nuestra espalda alta, lumbares y abdomen. 5, 4, 3, 2 y este movimiento 15 segundos. Muy bien, vamos al tren inferior, empezamos con pesos muertos, piernas a anchura de cadera, manos a mitad de espinilla, regresamos y ya nos estamos enfocando a la parte posterior de nuestras piernas, glúteos, femorales, pantorrilla, nuestra tren superior que serían lumbares y espalda media y alta, ¿ok? 5 segundos más de 15 segundos de movimiento. 3, 2, y 1. Bien, vamos a hacer sentadillas y desplantes. Con la pura sentadilla preparamos ya nuestras piernas bien. Vamos al fondo de nuestra sentadilla, toma la punta de tus pies, saca el pecho, con brazos abres piernas, 2 segundos y después elevamos la cadera. 1, 2 y abajo. Este movimiento lo vamos a hacer durante 15 segundos. Imaginando que pasaron esos 15 segundos, te vuelves conchita y vamos a elevar primero la cadera. Mantenemos unos segundos ahí y después nos enderezamos completamente lento en 4 tiempos, 3, 2 y 1. Bien, con esos movimientos involucramos ya todos los grupos, todas nuestras articulaciones. Ahora vamos por nuestro implemento, lo mismo que hayas tomado, si fue mochila, si fue un libro, nosotros vamos por nuestros discos. ¿Sale, Sandy? Lista. Venga. Venga, coach, a sudar. Porque sí sudaste, ¿te acuerdas? Sí, hacer mucha pierna, mucha pompa y abdomen. Exacto, vamos por esas piernas y popas y abdomen de acero. Ok, primer técnica, durante 15 segundos dejamos el disco estirado al frente y de ahí hacemos la sentadilla, regreso y giro a la derecha, ¿ok? Abajo, sentadilla y vamos hacia el lado izquierdo. Y este movimiento constante durante 15 segundos. Vamos a hacer un movimiento más. Excelente. Es pesado, entonces después de una técnica de fuerza vamos a cardio, 15 segundos de salto de cuerda, lanzando los talones al frente. Hombros atrás, sacamos el pecho y el abdomen siempre tiene que estar contraído, ¿ok? 3, 2 y 1. Y vamos por esos glúteos y oblicuos de acero. Ok. Pierna derecha al frente, recuerda que hacíamos un desplante profundo, regresamos del desplante y un giro transversal. Vamos abajo, desplante y de esta técnica vamos a dividirla igual en 15 segundos. Ok, cambiamos. Izquierda, voy a hacer desplante, regreso, giro y empujo. Desplante, regreso y giro. Una más, abajo, regreso y giro. Y nos quedamos en el piso trabajando nuestros oblicuos. Te da varias formas, con disco, volando los talones, sin disco, volando los talones o con los talones en el piso, ¿ok? 15 segundos más. Y ese es el combo semanal. Ok, lo marcamos otra vez. Entonces la primera técnica serán 15 segundos de sentadilla, donde trabajamos sobre todo los cuádriceps al girar tus oblicuos. Al mantener ese disco arriba, pausa. Ahí estás trabajando tus hombros, ¿ok? Muy bien, abajo y déjalo. Perfecto. Siguiente técnica, cardio, salto de cuerda. Hay muchas formas de saltar la cuerda. El día de hoy escogimos lanzando los talones al frente. Aunque no se vea, el que lance los talones estás involucrando tu abdomen bajo, ¿ok? Y otra vez volvemos a la siguiente técnica, que es un desplante con swing de golf, con ese giro para poder trabajar nuestros oblicuos, nuestros hombros y obviamente ese glúteo. Ve el glúteo derecho cómo se activa cuando baja, se estira, cuando sube, se contrae.
distrae. Ok, listo, Sandy. Eran 15 segundos lado derecho, 15 segundos del lado izquierdo. Ok, entonces ahí se estira. Y por último, tenías las 3 opciones. Vamos a marcártelas con disco, eso es. Ahí estás trabajando bien tus oblicuos. Esta sería la más avanzada, volando los talones y con peso. Si el peso te impide hacer el movimiento perfecto, entonces dejamos el peso, pero sigue intentando volar los talones. Si aún así es difícil y no lo puedes lograr, no te preocupes, deja los talones ahí en el piso, ¿ok? Y así es el gran cierre semanal, nuestro combo de la semana. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Entonces, a esto, después de que hayas hecho todas las técnicas, vas a descansarme de 30 segundos. Si estuvo bueno, así es de que hasta 1 minuto puedes descansar, ¿ok? Eso lo vamos a hacer 4 a 6 rounds y así, con eso aceleramos el metabolismo y fortalecimos, tonificamos esas piernas, glúteos y abdomen de acero. Buenísimo, coach. Con ustedes, Sandy Padilla, yo soy tu coach Memo Corral y esto fue En Forma. Regresamos la cámara al estudio para que sea un gran cierre semanal. Mucho ánimo, venga. Quédate ahí.